Hola, ¿qué tal? Les habla Javier Escamilla y les doy la bienvenida a un episodio más de esta serie Entendiendo el Poder de Dios. Esta es la segunda parte del episodio número 9. Con este episodio concluimos la serie Entendiendo el Poder de Dios. En esta parte veremos cómo el poder de Dios libera a Pablo y Silas de la cárcel y la conversión del carcelero de Filipos junto con toda su familia. Comenzamos. Principalmente se les da, con todo respeto, a las madres de familia. Casi siempre. No siempre, pero casi siempre. Yo también he escuchado a hombres decir esto. Pero he escuchado muchas veces a una madre de familia decir, pues yo sé que mis hijos y ellos van a salvarse porque la palabra de Dios dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Entonces, si yo ya soy salvo, toda mi casa ya es salva. Y esa es una promesa que Dios me ha dado. Error, no es cierto. No funciona así. Pablo le está diciendo a este carcelero que él cree, que deba de creer para que sea salvo. Cree en el Señor Jesús y vas a ser salvo. Y como resultado de la salvación, porque tú eres cabeza, algo que hay que entender aquí, tú y tu familia van a ser salvos porque se van a convertir en honor a lo que tú has hecho. Acordémonos que en aquellos años se mueve todo con el pater familias. El pater familias es la cabeza del hogar. Todos, de los esclavos. El padre, el varón es la cabeza. Y él toma una decisión y todos lo siguen. Pero no fue una decisión familiar solamente porque su padre lo dijo, sino nos dice la palabra, aquí el mismo pasaje, en el versículo 32, dice que el apóstol Pablo le hablaron la palabra del Señor a él, ¿y qué dice? Y a todos los que estaban en su casa. La conversión de la familia del carcelero no fue un asunto automático porque él se convirtió. Es porque escucharon la palabra y ellos quisieron creerle. Y cuando dice toda su casa, se está refiriendo a la esposa, a los hijos, a las nueras, a los yernos, a los esclavos, los siervos, todos los que... La casa significa todos. Es decir, esa noche, esa madrugada, porque es una madrugada ya, nadie ha dormido, toda la casa se despertó, los carceleros, los presos también están despiertos, está sucediendo algo ahí en la casa de este hombre humilde que toma la decisión de creerle, de aplicarle fe a lo que Pablo está diciendo y se empieza a transformar toda la familia. Empieza el apóstol Pablo a hablar del evangelio, de las enseñanzas de Jesús, de la muerte de Cristo, de la resurrección, del nacimiento de Jesús, de las promesas, toda esa enseñanza toda la noche. Ahí están sentados, me los imagino, alrededor de la mesa tomando té o café o un sándwich y pasaban las horas y Pablo seguía hablando. Para ellos era como un alimento a alguien hambriento y desesperado. Y al final, ellos toman la decisión de convertirse. Dice el versículo 33, dice, y él los tomó en aquella misma hora de la noche y les llevó, le lavó las heridas, enseguida fue bautizado él y todos los suyos. Y está viendo una transformación aquí. En cuestión de horas, no días, en cuestión de horas, ellos estaban en medio de la plaza con el tumulto de la gente, siendo un espectáculo, desgarradas sus espaldas, maltratados, riéndose con un juicio que no es juicio, fue injusto, porque no era un juicio legal, y los meten a la cárcel y ahora en las cuantas horas están curándole las heridas el mismo carcelero. El que los atosigó, el que los maltrató, el que los refundió allá en el último rincón, es el mismo que ahora les está curando las heridas. Es muy interesante cómo opera el poder de Dios, se mueve con lo ilógico. Nosotros no podemos entender el poder de Dios de una manera lógica. No es lógico el poder de Dios. No funciona así. Y recuerdo yo el caso cuando estaba de misionero en Ucrania. Recuerdo una ocasión que
visité un penal, porque había ahí unas personas que había que visitar, y ahí en ese penal estuvo en la cárcel como quizá 15 años, un hombre, no sé si todavía vive, se llamaba Danil Bondarenko. Danil Bondarenko fue un joven creyente que en los tiempos de la Unión Soviética se rebeló contra el sistema y se paraba en las plazas con su guitarra a cantar al Señor y a evangelizar, y el gobierno se lo prohibía y le quitaron su dosis de alimento, le quitaron su trabajo a ver si desistía, y él nunca desistió. Pasaron los años, se dieron cuenta que nunca iban a poder con él hasta que lo metieron a la cárcel. Y cada tantos años, cada 3 años lo movían de cárcel, de penal. Su papá, su esposa y su hijo, que es el que me cuenta parte de la historia, dice, nos la pasamos mi mamá y yo por toda la Unión Soviética visitando cárceles porque lo movían cada 3 años, por el daño que generaba adentro del penal. El hombre era peligroso para el sistema. Entonces, en uno de esos penales, él no para de evangelizar, no para de cantar, parecido a Pablo. Ahí está en la cárcel que yo visité en ese penal, y ahí está, y todos los días hablaba con el carcelero. Todos los días, así estuvo por varios años. Finalmente cae el sistema soviético, las leyes ya no aplican para él es libre, lo liberan después de muchísimos años, creo que estuvo casi 15 años en diferentes cárceles. Y lo interesante es que esa iglesia que fuimos a ver, más bien ese penal que fuimos a visitar, había una iglesia adentro del penal. Y se van a sorprender con lo que les voy a decir. El pastor de esa iglesia en el penal era el carcelero de Danil Bondarenko. El carcelero, de tanto escuchar, se convierte al evangelio, se convierte en seguidor de Jesucristo, y ahora me imagino que todavía debe ser el pastor, es el pastor de una iglesia en el mismo penal, el carcelero. En cuestión de horas, el poder de Dios puede hacer algo que los médicos, con todo el respeto que se merecen, no pueden hacer. Los médicos saben, dicen, hasta aquí llegamos, ya depende de Dios. El psicólogo puede decir, hasta aquí llegamos, depende de Dios. Si tiene fe, depende de Dios. Los psiquiatras, los analistas financieros, los consejeros, todo. Humanamente hay ciencia, hay conocimiento y hay que aplicarlo y hay que usarlo. Pero hay momentos en la vida en donde nos topamos con algo que no podemos ni controlar ni manejar. Y ahí es donde entra el poder de Dios, que es ilógico. Así pasa con este carcelero. En cuestión de horas, el carcelero que lo había maltratado para meterlo en el calabozo, le está curando las heridas. Le está sobando, le pone su aceitito, su algodón, mientras la señora le prepara un lonche ahí al lado de la mesa, junto a Silas, y Pablo y Silas platicando, y el carcelero curando las heridas, cosiéndole los maltratos, y ellos evangelizando, platicando. Toda la noche se la pasaron así. Hasta que dice que al final, después de haber creído, se bautizaron. Dice que el versículo 32, los tomó aquella misma noche, les lavó las heridas y enseguida fue bautizado él y todos los suyos. Después de haberle sanado todas las heridas, de haber evangelizado, oraron, se bautizaron todos. En cuestión de horas, toda la familia, los esclavos. Hubo una transformación en ese lugar. Versículo 34 dice, llevándolos a su hogar, les dio de comer y se regocijó grandemente por haber creído en Dios con todos los suyos. Dios tenía un propósito para todo esto. Pero este propósito venía como las capas de cebolla. Se va abriendo y no lo vamos entendiendo, y no entendemos una y vamos quitando y quitando y quitando hasta que entendemos el origen. A veces nos confundimos con lo que al quitar una capa de la cebolla nos encontramos con algo desconocido que no nos imaginábamos. Silas y Pablo cruzan el mar y llegan a Filipo. Se convierte esta mujer, Lidia. Lidia los lleva a la oración ese sábado. Ese sábado se topan con la mujer adivina. La mujer adivina empieza a profetizar cosas de verdad.
Pablo se desespera y le saca el espíritu. Haber sacado el espíritu provoca que los dueños de esta esclava se enojen y los lleven ante los tribunales, bueno, no tribunales, en medio del pueblo, porque ni siquiera había juicio. Los maltratan, los llevan a la cárcel, los meten en lo más profundo y al final de toda esta historia empiezan a cantar, empieza el milagro, se cae todo y el carcelero se empieza a transformar con toda la familia y se convierte. Si Pablo y Silas hubieran pensado como a veces nosotros pensamos las cosas, no hubieran llegado ni siquiera hasta la divina. Porque ya empezaron los problemas. Ahí estuvieron en la plaza los dos, maltratados, quejándose, y dicen, pues ¿cómo, hombre? Así nos paga Dios después de hacer tantas cosas buenas, de haber viajado. Pero no le vemos eso en ellos. Ellos están más allá de la lógica. Ellos trascienden lo que está sucediendo. Y espiritualmente ellos están viendo algo que los demás no ven. Y ese es el punto con nosotros. Tenemos que aprender a ver lo que los demás no ven. Y me acuerdo del caso de un profeta Eliseo. El pueblo de Israel está rodeado de un ejército de sirios. Están a punto de morir porque los ejércitos lo han rodeado. Y está el profeta Eliseo y a su lado está su siervo. Y entonces, en medio de una situación de crisis que están a punto de invadirlos, el profeta Eliseo dice, no te preocupes, son más los que están con nosotros que los que están en contra de nosotros. Y yo creo que el siervo de Eliseo, al escuchar esto, dijo, espérame, ¿de dónde? Si el ejército de Israel está más maltratado que nada, no tenemos ni salida ni posibilidades, y mira nada más cómo viene armado los sirios y vienen preparados, son muchos más que nosotros, 3 veces más, y nosotros no tenemos ni armas. Pues qué palabra tan positiva es esa, ¿de dónde? Y entonces Eliseo dice, Señor, hace una pequeña oración, ábrele los ojos para que vea. Dice que al instante el siervo de Eliseo abrió sus ojos espirituales y vio a su alrededor todo un ejército que estaban detrás de ellos a nivel espiritual. Esos son los que iban a luchar con ellos, a favor de ellos, que eran más que los que estaban en contra. Es decir, cuando nosotros creemos con fe y dejamos que Dios mueva los escenarios a como Él quiera, no como yo quiero, porque yo me muevo con la lógica y me muevo con los sentimientos y emociones y me muevo con lo que creo que es lo mejor para mí. Pero si yo confío en Dios, en que Él mueve las cosas mejor para mí que lo que yo creo, entonces, aunque el escenario se vea oscuro, triste y doloroso, si yo me atrevo a seguir creyendo y mantenerme firme con fe en lo que Él dijo, entonces veré lo que hay después de la siguiente tramoya, de lo que hay después del siguiente escenario. Y entenderé por qué Dios me llevó a donde me llevó. Es decir, tenemos que abrir los ojos espirituales para poder ver cómo el poder de Dios está operando aún en situaciones que nos parecen contrarias. Por eso es efectivo lo que dice el apóstol Pablo en el libro de los Romanos, capítulo 12, para los que creen. Para los que creen, todas las cosas ayudan para bien. Pero es para los que creen, no es para todo el mundo. Usted no puede decirle a su amigo o a su amiga que no se preocupe, que crea en Dios, en que le va a ir bien. No, esa promesa es para los hijos de Dios, para los que están ligados o estamos ligados con Dios a través de un pacto en el cual Dios ha puesto sus propósitos y nos ha dado autoridad y nos ha dado una función y nos ha dado su poder para poder seguir glorificando el nombre de Cristo y cumplir con sus planes. Es para todos. Entonces por eso dice Pablo, para los que creen, todas las cosas ayudan. Claro que habla con toda la experiencia. Nosotros debemos de dejar de juzgar que nos va bien en la vida porque todo prospera, nuestro negocio, nuestras amistades y nuestra salud. Entonces soy feliz y estoy bien. Y debemos de dejar de pensar que nos está yendo mal porque tenemos problemas económicos o porque no tengo el estatus que otros tienen o porque no he alcanzado las metas que mis amigos ya alcanzaron. Nosotros no podemos juzgar los propósitos de Dios en funciones a como los juzga la mayor parte de la gente. Así no se juzga. Nosotros tenemos que aprender que Dios tiene un plan
y que Él va moviendo las cosas a como Él quiere, y solamente a nosotros nos toca decir, Señor, dame fuerzas para seguir adelante. Que es ahí donde aplica el versículo que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo. ¿A qué se refiere? ¿A todo? No, no, no. Se refiere a todo lo que tiene que ver con los propósitos de Dios. Dios me da una encomienda. Yo me emprendo mi camino con la autoridad que Dios me ha dado y con el poder, y en el camino voy a tener aflicción. Y va a haber crisis, y va a haber enemigos, y el diablo va a hacer todo lo posible por detenerme, y va a haber sufrimiento, dolor, maltrato. Me lo puedo encontrar, ahí va a estar. Pero si yo estoy convencido de que los propósitos de Dios se van a cumplir independientemente de lo que me está sucediendo, entonces lograré traspasar los escenarios que me hacen sufrir. Pero hasta que no entienda que hay mucho más allá que eso. Vamos a seguir para ir terminando. Versículo 35. Empieza el escenario a cambiar por completo. Ya es de mañana. Toda la madrugada se la pasaron el carcelero y Pablo y Silas, la familia, escuchando el evangelio y sanando las heridas de Pablo y Silas. Pero ya en la mañana temprano, 7 de la mañana, no sé qué hora sería, dice que cuando se hizo de día, versículo 35, los magistrados superiores, es decir, los de mero arriba del pueblo, enviaron a sus oficiales diciendo, suelta a estos hombres. ¿Por qué los mandaron soltar? ¿Será que el carcelero les mandó avisar que algo pasó? ¿Será que el temblor les infundió miedo a todo el pueblo? Y que los magistrados han de haber pensado, se me hace que nos equivocamos. Pero los mandan soltar, algo está cambiando el escenario. Versículo 36, el carcelero comunicó a Pablo estas palabras, diciendo, los magistrados superiores han dado orden de que se os suelte, así que salid ahora e id en paz. Me llama la atención que Pablo no aprovechó el privilegio de que ahora ya tiene el carcelero de su lado y pudieron haberse ido sigilosamente a las 5 de la mañana para escaparse. ¿Pudo haberlo hecho? Por supuesto. No lo hizo. Ahora el carcelero le dice que se vaya, que ya le dieron permiso de que se fueran y que se vayan en paz. Versículo 35. Aquí vemos el carácter del apóstol Pablo. Por eso el apóstol Pablo llegó muy lejos. No solamente por el poder de Dios, sino por su carácter y temperamento. Siempre lo hemos dicho, Pablo, un hombre de mucho carácter, muchísimo. Dice el versículo 37, mas Pablo le dijo, aunque somos ciudadanos romanos, nos han azotado públicamente sin hacernos juicio y nos han echado a la cárcel y ahora nos sueltan en secreto. ¿Cómo? Dijo el apóstol Pablo. Claro, se estaban metiendo en un problemón los magistrados, porque la ley establecía que ningún ciudadano romano se puede meter a la cárcel, ni maltratarlo, ni golpearlo, ni rasgarlo, ni públicamente, ni en privado, sin primero no tienen un juicio. Y Pablo y Silas son ciudadanos romanos y no le hicieron juicio. Entonces están en un problema, que es lo que va a pasar. Entonces el apóstol Pablo aprovecha esta situación, dice, de ninguna manera que ellos mismos vengan a sacarnos. Y se sigue volteando otra vez los escenarios. Los papeles están cambiando totalmente. Dice, esos que nos golpearon, que mandaron la orden para golpearnos en la plaza, que ahora públicamente vengan aquí a la cárcel a decirnos que nos salgamos. Está volteando todos los papeles. Pero note que dice de ninguna manera. Claro que no. Que ellos mismos vengan a sacarnos. Dice el versículo 38, y los oficiales informaron esto a los magistrados superiores, y al saber que eran romanos, temblaron las corvas, les sonaron los huesos de las rodillas y dijeron, nos metimos en problemas. La ley romana era muy estricta y protegía muchísimo a los ciudadanos romanos. Grandes privilegios que daba la ciudadanía, y entre esos privilegios se metieron en camisa de 11 varas estos magistrados. Versículo 39 dice, entonces vinieron y le suplicaron. Sigue cambiando el escenario. Suplicarles significa rogarles. Nos equivocamos, perdónenos ustedes. Les pedimos muy amablemente, don Pablo y don Silas, por favor, que salgan de esta cárcel
hemos preparado para ustedes toda una serie de viandas, sándwiches y tapas españolas de buen jamón serrano para el camino. Les vamos a ayudar, aquí les llevamos su botella de vino para el camino, ropas nuevas porque las rasgamos las que tenían, una buena pomada de la campana para las heridas y por supuesto tienen todas nuestras disculpas públicas, pero por favor váyanse. Dice el versículo 39 que después de sacarlos les rogaban que se fueran de la ciudad. Versículo 40, entonces saliendo de la cárcel, entraron a la casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Cambió en horas todo el panorama. Se fueron a la casa de Lidia, la primera convertida ahí en Filipos. Con Lidia empezó todo, se desencadenó todo este tipo de situaciones. Estuvieron varios días ahí y después siguieron su viaje misionero. Habían cumplido el propósito de Dios. El poder de Dios se había desencadenado y Dios cumplió sus planes. Ahí, en Filipos, se formó una iglesia. La primera iglesia oficialmente reconocida en toda Europa, la iglesia de Filipos. De Roma, la iglesia de Roma no sabemos cuándo se fundó. De Filipos sí sabemos. Estas son las fechas. Lidia, vendedora de púrpura, le aplicó la fe. La adivina, que fue liberada, supongo, es una suposición, que también le aplicó la fe. Es una suposición. Pero el que sí sabemos también es del carcelero, él y toda su familia. Y toda la familia de Lidia. Ahí se estaba formando esa iglesia. Pasaron los años. El apóstol Pablo escribe una carta a los filipenses. La puede leer cuando quiera su Biblia. Lea la carta a los filipenses. Es una carta que el apóstol Pablo le escribe a los hermanos en Filipo, no solamente a Lidia, a su familia, al carcelero, sino todos los demás que se convirtieron en el pueblo y que llegó a ser una iglesia importante. Dice el apóstol Pablo, pido también, le dice a los filipenses, que entiendan bien el grado de poder, el gran poder. Note que usa la palabra poder. Que entiendan bien el gran poder con que Dios nos ayuda en todo. Pido también que entiendan bien el gran poder con que Dios nos ayuda en todo. Perdón, me estoy equivocando de la cita, es Efesios. Ahorita vamos a leer Filipenses. Hago la corrección. Esta cita es Efesios, pero la voy a leer en la nueva traducción del lenguaje actual, que es el versículo que habíamos leído al principio de esta serie de mensajes. Pero ahora lo va a traducir en un mensaje más, en un lenguaje más coloquial. Dice el apóstol Pablo, pido también que entiendan bien el gran poder con que Dios nos ayuda en todo. El poder de Dios no tiene límites. Con ese mismo poder, Dios resucitó a Cristo y le dio un lugar en el cielo, a la derecha de su trono. Con ese mismo poder, Dios le dio a Cristo dominio sobre todos los espíritus que tienen poder y autoridad, y sobre todo lo que existe en este mundo y en el nuevo mundo que vendrá, es decir, el cielo nuevo y la tierra nueva. Dios puso todas las cosas bajo el poder de Cristo y lo nombró jefe de la iglesia. Cristo es, para la iglesia, lo que la cabeza es para el cuerpo. Con Cristo, que todo lo llena, la iglesia queda completa. Pero note que dice en el versículo 21 que ese poder fue el que levantó a Jesucristo de entre los muertos y le dio dominio sobre todos los espíritus que tienen poder. Por eso existe la brujería, la hechicería, que tienen poder, sí lo tienen, pero es un poder rebelde. Pero Cristo tiene un poder superior y sujeta a todos estos poderes malignos. Por eso dice que sobre todo lo puso a Cristo sobre todo lo que existe en este mundo y en el nuevo mundo que vendrá. Y también dice que le dio dominio sobre todos los espíritus que tienen poder y autoridad. Las dos palabras juntas, poder y autoridad. Esa es la razón por la cual el apóstol Pablo quiere que conozcamos ese poder.
que levantó a Jesucristo de entre los muertos y lo puso sobre toda autoridad y dominio. Por esa razón, hablaremos de eso en otra ocasión. Ningún cristiano puede estar viviendo con temor de que le hayan hecho un trabajito, o una envidia, o una mala vibra, o una mala energía que le lanzaron. Si somos hijos de Dios, vivimos bajo el poder de Jesucristo, y Jesucristo está por encima de todo poder, de todo espíritu y autoridad en este mundo. ¿Por qué Dios permite que pasemos por lo que hemos pasado? ¿Cómo interpretamos los eventos de nuestra vida? Éxodo 9 lo hemos leído y lo vamos a leer una vez más. Pero en verdad, por esta razón te he permitido permanecer, para mostrarte mi poder y para proclamar mi nombre por toda la tierra. Efesios 3:20. Y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros. Ahora sí, ahí está la cita de las que le quise decir. El apóstol Pablo funda esa iglesia de Filipo. Y la carta a los Filipenses, versículo 3 del capítulo 1, que me parece muy tierno, muy hermosa, les escribe después de años a estos hermanos. Seguramente ahí estaba Lidia, ahí estaba el carcelero, su familia. No sé si alguno de los magistrados, no lo sé. Pero dice el apóstol Pablo en el capítulo 1, versículo 13, siempre doy gracias a mi Dios al acordarme de ustedes. De todo lo que vivieron ahí, lo que pasaron esas semanas o esos meses, no sé cuánto duró. Y dice el apóstol Pablo, y cuando oro, siempre pido con alegría por todos, porque me ayudaron a anunciar la buena noticia desde el primer día que oyeron hasta ahora. Dios empezó el buen trabajo en ustedes, y estoy seguro de que lo irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo, hasta el día que Jesucristo vuelva. Le pido a Dios que ustedes se amen cada vez más y que todo lo aprendan bien y lo juzguen correctamente, para que sepan cómo elegir lo mejor. Así, cuando Cristo vuelva, estarán sin pecado y nadie podrá acusarlos de nada, porque con la ayuda de Jesucristo, ustedes harán lo bueno, para que la gente alabe y honre a Dios. Note al final, ¿para qué? Para que la gente alabe y honre a Dios. Para eso es el poder. Para eso es la autoridad. Para eso son los propósitos. Y para eso nos ha salvado. Para que la gente que nos conozca, la gente que nos trata cada día, como resultado de estar con nosotros, pueda alabar el nombre del Señor y decir gracias, gracias porque este hombre, esta mujer, esta muchacha, este joven, esta familia, mi jefe, el doctor, mi amigo, mi amiga, han sido de gran bendición para mí. Han marcado un cambio en mi vida. Esa es la razón del poder, no tiene otro sentido. El poder de Dios no debe ser motivo de espectáculo. No es un show. No es para atraer más gente a la iglesia. No lo debemos de usar para alcanzar más. El poder de Dios es para cumplir sus propósitos y que al final la gente y nosotros honremos a Dios y el nombre de Jesucristo. Yo voy a terminar con oración y voy a pedir que incline su rostro, cierre sus ojos y vamos a terminar. Señor, te damos gracias, Padre. Te quiero pedir, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, nos pueda llevar de tu mano en todo este camino, aún en las cosas que no entendemos. Yo quiero pedirte, Señor, que esta oración del apóstol Pablo
sea una realidad en nuestra vida, que podamos ser testigos de ese poder y que podamos reconocerlo y que podamos, Señor, ese poder glorificar tu nombre. Te pido, Señor, que tú nos libres de la curiosidad de andar probando otros caminos equivocados, sino que podamos aplicar la fe que nos diste. Para eso no la diste. Que podamos aplicar la fe a tus promesas, a lo que hiciste en la cruz, a tu enseñanza, y que sea, Señor, retribuido en salvación, en un hombre nuevo y una mujer nueva, con un espíritu nuevo y una nueva visión y una nueva manera de ver la vida, de entender cómo funciona nuestra vida y aún de entender el sufrimiento y el maltrato cuando la vida no nos trata bien. Que podamos fortalecernos en ti y que nuestros ojos espirituales puedan ser abiertos y ver más allá de los escenarios oscuros, que pueda trascender, Señor, y que podamos caminar cada día contigo. Te pido, Señor, que nos dé la fortaleza a través de tu Espíritu y que tu Espíritu Santo nos selle como marcados para ti y que nos dé del aceite de esa unción que nos permita vivir distintos, pero siendo bendición para otros. Quita de nosotros el juicio hacia los demás. Quita de nosotros la discriminación hacia otros. Quita de nosotros la superioridad, sino que podamos vivir en humildad, en sencillez, entendiendo los propósitos. Que podamos ser buenos jefes en las empresas, buenos patrones, compañeros de trabajo, buenos padres, madres, hijos, hermanos, amigos. Enséñanos a hacer bendición con nuestros amigos, aún para aquellos que no te conocen, y que ellos puedan alabarte y darte gracias a ti, porque nosotros hemos sido para ellos. Señor, que al final de todo, a pesar del sufrimiento, o de la prosperidad, o de la benignidad, ya sea que nosotros estemos llorando o riendo, o en paz, contentos o abrazados, cualquiera sea la situación, que tú recibas todo el honor, el poder y la majestad por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Le agradezco su atención a esta serie. Le agradezco que me haya escuchado, pero sobre todo le agradezco su interés por la palabra de Dios y le pido a Dios que su Espíritu Santo pueda provocar en usted todo tipo de bendición y que pueda conocerle de una forma sobrenatural. Hasta la próxima.